1998. David Goggins tiene 24 años. Pesa más de 130 kilos. Gana poco más de $1000 al mes matando cucarachas. Come mal. Duerme poco. Sueña nada. Hasta que una noche cualquiera, al volver de su turno, vio en la televisión a un grupo de hombres corriendo, nadando, vomitando, gritando. Era un especial sobre los Navy SEALs. Cuerpos de élite. Entrenamiento salvaje. Nadie entra por casualidad, y menos alguien como él. Ese fue su clic. No motivación, no magia. Un momento crudo, un espejo sucio, y una pregunta que le explotó en la cabeza. ¿Qué pasaría si yo pudiera ser uno de ellos? David fue al centro de reclutamiento con decisión, pero apenas dijo cuánto pesaba, se rieron en su cara. Esa risa lo persiguió por semanas, pero no lo destruyó, lo encendió. David empezó, sin plan, sin coach, sin apps, sin GPS. Corrió 10 metros y casi vomita, pero no se detuvo, porque no entrenaba su cuerpo, entrenaba su mente para sufrir. Corrió con dolor, comió avena y atún por semanas, estudió para el ASVAB de noche, vivía como un soldado sin uniforme. Después de 3 meses de entrenamiento brutal, volvió al reclutamiento. Perdió más de 40 kilos. Sus niveles vitales apenas eran aceptables. Lo dejaron entrar. Oficialmente, aún no era nada, pero ya no era el mismo. BUDS. Basic Underwater Demolition SEAL Training. 6 meses en la costa de Coronado, California. 3 de cada 4 no lo logran. David llegó con miedo, con odio, con una historia oscura empujándolo desde atrás. Duró menos de una semana. La neumonía lo sacó. Su cuerpo colapsó, y con él, su orgullo. Volvió por segunda vez. Aguantó más. Fue más fuerte. Pero sus huesos se quebraron. Literalmente. Cada paso era dolor. Pocos hombres han pasado por Hell Week una vez. David la enfrentó 3 veces. 3 veces el mar lo quiso devorar. Y a la tercera, salió caminando. El niño invisible. El exterminador obeso. El tartamudo ignorado. Ahora era un SEAL. Pero algo dentro de él ya no era humano. Había creado a un monstruo. Uno que solo quería más. Más dolor. Más pruebas. Más guerra interna. Y lo peor, es que ese monstruo no conocía el descanso. El uniforme no resolvió nada. Goggins tenía la insignia, pero las voces no se habían ido. En 2005, recibió una llamada. Su amigo, un compañero SEAL, había muerto en un helicóptero derribado en Afganistán. David decidió que el dolor no lo iba a matar. Haría que lo moviera. Sin preparación, sin nutrición, sin equipo, se inscribió en la ultramaratón San Diego One Day, 100 millas en 24 horas. En el kilómetro 125, su cuerpo colapsó. Fracturas por estrés, sangre en la orina. No podía caminar. Pero no se detuvo, se sentó, se limpió, se levantó y siguió. Completó la carrera en menos de 20 horas. El ultramaratonista había nacido, no por talento, por decisión brutal. Corrió para recaudar dinero, para honrar a sus hermanos caídos, pero cada carrera lo transformaba a él más que a nadie. Diseñó un sistema, dolor diario, no motivación, disciplina cruda, una jaula autoimpuesta para no caer otra vez. El mundo comenzaba a conocer su nombre, pero nadie conocía aún su mente. En pleno auge de su físico, David empezó a desvanecerse en mitad de las carreras. Los doctores encontraron algo inesperado. Su corazón estaba fallando. 2010. Aorta dilatada. Corazón bombeando con esfuerzo doble. Diagnóstico. Defecto congénito. Podía haber muerto en cualquier ultramaratón. ¿Dejarlo todo? ¿Operarse? ¿Renunciar a la única identidad que había construido a base de dolor? Se operó. Detuvo todo. Por primera vez en años, tuvo que descansar. El hombre que corría para no hundirse, ahora no podía ni caminar rápido. Descubrió que su mente también podía correr. Empezó a escribir, a organizar su sistema mental, a crear el manual del dolor útil. Volvió, más lento, más sabio, y con un mensaje empezó a hablar, pero no a motivar, a confrontar.
Les decía la verdad que nadie quería oír. El mundo conoció la historia, y por primera vez, alguien con disciplina extrema era viral. Creó métodos, el espejo de la responsabilidad, la caja de las excusas, el límite del 40%. Todo tenía una sola meta, volverte imposible de romper. Pero mientras todos lo admiraban, él seguía corriendo, porque sabía que el enemigo más fuerte todavía lo esperaba en su cabeza. Años corriendo, años sangrando, años enfrentando enemigos sin nombre. Pero esa noche, el combate era contra el pasado. El verdadero no era escritor, no era psicólogo, solo era un hombre con cicatrices. Y alguien, por primera vez, le decía, «Tu historia puede ayudar». David hizo un trato consigo mismo. No iba a suavizar nada. Si iba a contar su historia, sería sin filtros, sin orgullo, sin edición emocional. Revivió todo, cada insulto, cada golpe, cada mirada hacia el espejo odiándose. Y escribió, durante meses. A fines de 2018, lanzó su historia. Un libro autopublicado, sin respaldo editorial tradicional, sin grandes campañas de marketing, solo la verdad y un título imposible de ignorar. No puedes lastimarme. El mundo respondió, con furia, con lágrimas, con respeto absoluto. Millones lo leyeron. Miles dijeron que les salvó la vida. El audiolibro fue diferente. No solo narró, comentó, amplificó, enseñó. Era como si hablara con vos, en medio de una noche oscura donde no sabes para qué te levantás. David no predicaba ser feliz, predicaba ser fuerte, no correr hacia el confort, sino hacia la incomodidad, y repetía una frase que se volvió su emblema. Abraza el sufrimiento, conócete en el dolor. Su dolor dejó de ser suyo. Ahora era motor para millones, no desde el ego, sino desde la entrega absoluta. Pero eso no significa que dejó de dolerle. El libro fue una liberación, pero no una cura, porque dentro de él, el niño invisible aún le habla todas las noches. No se trata de motivación, se trata de ritual. David Goggins no se despierta temprano, se levanta a guerrear. Cada mañana su cuerpo le suplica descanso, y él lo ignora con brutalidad metódica. El mundo admiraba su mentalidad, pero su cuerpo era una maldita arma de guerra. De día, hablaba en auditorios, grababa podcasts, firmaba libros. De noche, volvía a convertirse en el hombre que sangraba en el asfalto. Nunca lo hacía por fama, lo hacía para no olvidar quién era. Enfrentó las carreras más duras del planeta. Badwater, 217 kilómetros por el Valle de la Muerte. Moab, 240 millas en montaña. Y en cada meta había una sola recompensa, el respeto de su propia conciencia. Cada carrera lo destruía. Inflamaciones internas, problemas cardíacos recurrentes, dolores crónicos, pero nunca, jamás, lo detuvieron. Ya no era solo un exil, era un símbolo, un ícono de la resiliencia extrema, un humano que operaba como si el dolor fuera combustible. Cada logro lo empujaba más lejos, pero cada kilómetro extra era una deuda con su cuerpo, una deuda que algún día llegaría a cobrarse. David Goggins no tiene límites, pero el cuerpo sí los tiene. El cuerpo duele, pero la mente se pudre en silencio. Nadie vio venir la recaída, ni siquiera él. Había creado un monstruo, pero ahora ese monstruo exigía alimentarse cada día. Si no sufría, ¿seguía siendo Goggins? No dormía, no comía bien, no hablaba con casi nadie. Todo era rutina, pero rutina sin alma. El espejo de la responsabilidad ya no lo ayudaba. Ahora lo atacaba. Todo lo que no hacía, se lo decía en voz alta, con rabia, con juicio, con autodestrucción. Una llamada cambió todo. Su madre, su refugio, le dijo sin llorar: «Estás ganando batallas, David,
pero parece que estás perdiéndote a vos mismo. Aprendió a respirar, a no correr por castigo, a descansar sin culpa, a reconstruir su relación con su dolor, no para eliminarlo, sino para escucharlo. Reconfiguró su sistema. Siguió siendo brutal, pero ahora también era sabio, porque entendió que el mayor enemigo no era el dolor, era el ego que no aceptaba parar. David Goggins dejó de correr del infierno y empezó a correr hacia la paz, por primera vez en su vida. Su segundo libro no fue sobre gloria, fue sobre guerra interior. Fue un mensaje claro: sigo en combate, y vos también podés estarlo. No es más el hombre que grita solo, ahora también guía, escucha, abraza, sin volverse débil. Su dolor dejó de ser suyo, ahora es motor para millones, no desde el ego, sino desde la entrega absoluta. David no se retira, porque el guerrero no se detiene, solo cambia de frente. David Goggins no es un mito, es una prueba viva de que el dolor no es el enemigo. La comodidad, sí. Si llegaste hasta acá, no fue casualidad. Algo dentro tuyo también está listo para dejar de escapar, para levantarse, para pelear su propia guerra interna. Porque esta historia no es solo sobre Goggins, es sobre vos, sobre lo que decidís hacer después de apagar esta pantalla. Así que si esto te movió, te dolió o te hizo pensar, deja tu like, compartilo con alguien que lo necesite y seguí el canal. Porque vamos a seguir contando historias reales, crudas y transformadoras. Para gente que ya no quiere excusas. Quiere cambio, constante, real, 1% cada día.